Estamos ya viernes 29 de agosto del año 2014, precisamente conversando un poco antes de iniciar este programa con el doctor Aníbal Chajón. Él es el representante del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos, para prepararle a usted un buen programa, un programa en donde podamos hablar acerca de las investigaciones de carácter histórico y antropológico que se han llevado a cabo en Guatemala en los últimos tiempos a través de la Universidad de San Carlos por medio del Centro de Estudios Folclóricos CEFOL, que se ha dado la tarea de rescatar precisamente este tipo de valores históricos, culturales, sociales con que cuenta el país. Usted y yo todos formamos parte de esta historia viva que se llama Guatemala. Vamos a iniciar esta mesa de diálogo, entonces dándole la bienvenida al doctor Aníbal Chajón. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, sin lugar a dudas, el hombre y la mujer que no conoce su pasado y no tiene conciencia de su presente, pues está un poco perdido, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Así es. El rescate de estos valores históricos, el conocer de dónde venimos y por qué estamos como estamos es importantísimo. Yo quisiera que nos contara un poco acerca del trabajo que ustedes están desarrollando a través de CEFOL. A mí me gusta compararlo con la historia clínica. Cuando uno llega con el médico, le pregunta qué hizo, qué padecimientos tuvo. De esto se trata precisamente, porque si no conocemos, como usted acaba de decirlo, nuestro pasado, nuestras raíces, estamos en el aire. Se critica mucho que los guatemaltecos carecemos de identidad porque no fortalecemos esos puntos, esos elementos que nos identifican respecto al resto del mundo, y la mayor parte del tiempo estamos... no nos percatamos de los valores que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, hasta que uno sale fuera del país, descubre que la tortilla no es universal y que nos hace falta comer tortilla con frijoles y un chirmol, y no encontramos en ninguna parte, porque eso es parte de nuestra cultura, es parte de lo que nos identifica y de lo que nos hace disfrutar la vida, vivirla con plenitud. En el año 67, en la Universidad de San Carlos se estableció el Centro de Estudios Folclóricos con la finalidad de preservar esos valores, esos conocimientos que nos han transmitido nuestros antepasados de generación en generación y que estaban en ese momento en riesgo de desaparición. Del 67 para acá han desaparecido varias cosas, ¿verdad? Artesanías, actividades, y esto es trágico porque era parte de lo nuestro. Entonces, en estos 47 años, hemos tratado de documentar, de fotografiar, de filmar, pues se ha filmado poco, de grabar estas manifestaciones de la cultura que se heredan de generación en generación. Y con la dificultad que Guatemala, aunque es un país muy pequeño, poco más de 110,000 kilómetros cuadrados, tenemos 4 pueblos, 22 grupos lingüísticos dentro del grupo maya, dentro del pueblo maya. La cultura mestiza y ladina está dispersa y tiene características diferentes, por ejemplo, en Quetzaltenango, en Chiquimula, en Flores. Entonces, lo que hay que documentar es muy vasto, es realmente muy extenso, y nos falta gente para hacerlo. Obviamente la documentación histórica, es decir, plasmar, ¿verdad? Un documento, la historia es muy importante. Ustedes han hecho el esfuerzo audiovisual, incluso nos decía. Sí. Las personas que estén interesadas en recurrir a consulta a ese tipo de información etnohistórica incluso, ¿verdad? Sí. ¿A dónde pueden acudir? Nosotros estamos ubicados en el Jardín Botánico, Avenida de la Reforma 0-09, zona 10, y estamos abiertos al público de 7:30 a 15:30 horas. Y pues estamos allí para atender, excepto los días de asueto oficiales o los que reconoce la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, el 31 de enero, que es el día en que se celebra la fundación de la universidad, estamos cerrados. Sí, claro. Pero nos pueden llamar al 2331-9171 y pueden allí averiguar si estamos trabajando o no. Contamos con varias áreas de investigación. Está literatura oral, ¿verdad?, que se encarga de recopilar toda la tradición oral. Está la de artes y artesanías, que se encarga de documentar los procesos artesanales, cómo se distribuyen, qué futuro pueden tener todavía. Está el área de medicina tradicional,
Está el área de religiosidad popular, que se encarga de documentar las manifestaciones de religiosidad que hay en los 4 pueblos. Como le digo, eso es un poco complicado porque cada uno de nuestros investigadores tiene que trabajar el país, ¿verdad? En realidad es un tema muy interesante, apasionante además, ¿verdad? Porque no se trata solo de rescatar, sino de ver cómo han evolucionado y cómo están coexistiendo todas estas manifestaciones culturales dentro de un mismo territorio, ¿verdad? Claro. También, fíjese, tenemos etnografía histórica, tenemos microhistoria, danzas tradicionales, y hay alguna otra que por momentos seguro. Y, por ejemplo, en cuanto a música vernácula, me imagino también, ¿verdad? Claro. El área de musicología se separó del centro y ahora depende directamente de la Dirección General de Investigación, pero ha documentado los fenómenos sonoros, como le digo, tal vez no desde el 67, porque esta empezó en el año 73. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes del área de artesanías. Aquí tenemos en el área de, una artesana, vea usted, en la siguiente fotografía me parece que ella lo que produce son ollas utilitarias en el área de Baja Verapaz. Vea usted estas ollas, aquí vemos los materiales con los que ella elabora el barro y luego al lado la otra arcilla que le sirve a ella para colorear. Entonces, cuando ella aplica, acá vemos una persona que hace todavía incensarios también en el área de Baja Verapaz. Vea usted cómo usa todavía su traje regional y ella, por supuesto, habla su idioma nativo, ¿verdad? Esta área es achí. Vea usted las piedras de moler que están prácticamente desapareciendo, los telares que todavía se conservan en varios lugares. Esto es en los alrededores de Cobán, y ella está trabajando la técnica del pipil, ¿verdad? Por eso podemos ver que los hilos son muy delgados. Vea usted el diseño que se logra a través de formar estos patrones. Esto es para la elaboración de instrumentos en plata. Ese es un torno que permite alisar el hilo de cobre, y en la siguiente imagen creo que vamos a ver cuando ya ha sido bañado en plata. Entonces vemos esos rosaritos que encontramos en los mercados, y vea usted cómo se hacen las canastas. Aquí tenemos los collares, ¿verdad? Con las cuentas siempre forradas en plata. El proceso para el molde, podemos ver el material en el que se fijan. Aquí este señor lo que está haciendo es la mecha para las bombas y los cohetes. Esto es también en los alrededores de Cobán. Aquí está elaborando la mecha. Pueden ver el humo que se ve de cómo se está haciendo la preparación. Vea usted, aquí ya está enrollada la bomba y con este punzón él introduce la mecha. Son para los morteros que se los usan morteros en las iglesias, y las bombas. ¿verdad? Exacto. Aquí tenemos la estructura para un torito, ¿verdad? Entonces ellos colocan la pólvora, ¿verdad? Aquí tenemos las piñatas, ¿verdad? Que pues esta es una foto que se puede ver hasta el carro, ¿verdad? Es también en los alrededores de Cobán, que es una tradición que Guatemala transformó. Aquí tenemos arrayán para la elaboración de velas. Esta ya es una neoartesanía, se considera como neoartesanía porque no es tan antigua. Aquí vemos la cera ya con la adición del arrayán. Puede ver que está quebrada, pero no importa porque lo que va a hacer ella es volverla a fundir para elaborar velas y veladoras. Aquí tenemos ya los productos terminados. Esta es una cooperativa también de Cobán. Tenemos la elaboración de muñequitos de tusa, que también es una neoartesanía, porque realmente esto surgió después de los años 70, producto de la demanda del turismo. Aquí vemos otros productos elaborados con la técnica. Sí, sí. Vea usted esto de las orquídeas hechas con tusa, ¿verdad? Entonces, estamos aprovechando los materiales, utilizando recursos tradicionales, aunque, como le digo, esto es nuevo y responde a un mercado turístico. También estas muñequitas acabadas que podemos ver que usan los trajes que demanda el consumidor extranjero, porque esto está hecho para el turismo. Definitivamente el turismo es el punto que habría que destacar acá. Acá vemos, ya pues es realmente un artista, ¿verdad? Una persona que salió de la artesanía y que produce sus obras artísticas, ¿verdad? Muy relacionado con el surrealismo. Los objetos pues una puesta en valor, digamos, de Claro. lo que estamos viendo ahora en pantalla, de toda esta artesanía
propia de los guatemaltecos y que permite a las personas enfrentar la pobreza, hacer algo productivo, algo que les une con sus antepasados y que saca a sus familias adelante. Yo creo que todas son historias de éxito. Pareciera cosas tan, claro, y pareciera cosas pues, que a veces no se le pone atención de vida. Claro, son tan comunes, nos parecen tan exactamente, es pero el hecho de que sea común no quiere decir que no sea significativo, ante todo porque el aporte que ellos hacen a la economía familiar, ante todo las mujeres, claro, que se involucran artesanalmente, digamos, es sensible, claro, es sensible el aporte que se hace a la comunidad, obviamente a la familia, sí, a través de la artesanía. Por ejemplo, lo vimos a través de las veladoras que se fabrican, sí, las candelas, de las muñecas de Tusa, por citar un par de ejemplos, nada más, ¿verdad? Y fíjese que usted hizo un comentario muy importante y es el papel de la mujer en la cultura. ¿Por qué decimos la lengua materna? ¿Cómo se aprende la cultura? Se aprende en casa y de hecho se aprende desde el vientre de la madre, porque nosotros cuando somos bebés escuchamos a nuestra mamá hablando y la escuchamos diciendo cosas y percibimos, somos capaces de percibir si eso es agradable o desagradable. Entonces, desde que estamos pequeños vamos asociando ciertos términos con ciertas emociones, porque somos humanos. Entonces, si nuestra mamá es feliz en la Navidad, ¿verdad? Nosotros vamos a recordar la Navidad con alegría, con entusiasmo. Y luego, una vez que hemos nacido, nos involucran en todas las actividades navideñas. Después podemos, ojalá nos dé tiempo de ver algunas fotos de la Navidad. Entonces somos felices con esto y entonces necesitamos los gallitos, necesitamos el nacimiento o el árbol o el pino, y es que tiene tantas características que nos hacen diferente a la Navidad respecto a El Salvador, a México, ya no digamos Estados Unidos y Europa. Entonces eso es nuestro y eso es lo que nos identifica. Lo que pasa es que pensamos que debiéramos tener una serie de campañas educativas como lo que ocurre en México, donde las personas... hay identidad. Exacto, pero es una identidad un poco artificial porque es elaborada a partir de proyectos educativos, mientras que la nuestra es una identidad auténtica que viene de raíz, ¿verdad? Desde antes de nacer, claro. ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos da valor, lo que nos hace sentir y nos lleva a la plenitud de como seres humanos, ¿verdad? Porque manifestamos todo esto. Aquí está la comida, por ejemplo, el tamal. Fíjese usted, el tamal en Guatemala, las comidas se consumen en la medida en que son calientes o frías porque mantienen la salud. El tamal es el símbolo de la salud plena. Por eso se sirve en las fiestas y por eso se sirve en la Nochebuena, porque la gente se está desvelando para llegar a las 12 de la noche y quemar los cohetes, ¿verdad? Porque es el momento en que está naciendo Jesús. Entonces el tamal incluye elementos fríos y calientes. Antes de que nos dé más hambre, porque está muy apetecible ese platillo que vimos ahí. Ajá. A esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa y luego me interesa mucho hablar un poco, seguramente a toda la teleaudiencia también, de la gastronomía guatemalteca, ¿verdad? Y por supuesto esa imagen del tamal la vamos a repetir. Esa es el otra área que se me estaba escapando, la gastronomía tradicional. Y además muy exportable, ¿verdad? Por supuesto. Es algo que se le enchina la piel a uno cuando en el extranjero le dicen, mira, este es platillo guatemalteco. Es que además, como usted dice, el paladar de la tortilla, estamos acostumbrados. Es difícil encontrarlo fuera del país. Vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos conversando con el doctor Aníbal Chajón. Él es el representante del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC. Ya volvemos. Mire qué bonito está esto. Sí. Ojalá que no se nos aburra el público y que le guste. Sí. A que te unas a sus filas. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si tienes entre 18 y 24 años, tienes buena condición física y la voluntad para servir a tu patria, esta es tu oportunidad. Preséntate a la brigada o comando militar más cercano a tu localidad. Solo tendrás los siguientes beneficios: remuneración económica, alojamiento, alimentación, educación. De la simple medición del transcurrir de la vida o de la existencia. Lo entendían como una de las manifestaciones del universo que determina momentos claves para el ser humano. Según uno de sus calendarios, cada quien nace con un propósito preciso en su vida.
lo conocían desde pequeños, viviendo su tiempo en armonía con la naturaleza. Por eso, los mayas nos dejan una lección mucho más grande. ¿Quieres aprovechar tu tiempo y ser una mejor persona? Deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Beatriz, ¿qué haces cosiendo a oscuras? ¿No ves, pues? El patojo rompió su pantalón. Mañana tiene que ir a clase. Pero encendé la luz. Si ya dijeron que este año no le van a subir. Para que llegues bien a fin de mes, durante el 2014 no habrá incremento en el precio de la electricidad, como no ha ocurrido en todo este gobierno. Y así podrás utilizar la luz cuando la necesites. Una acción más del plan Pa' que te alcance. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Guatemala es orgullo nuestro, tan hermoso es mi país, sus lugares y maravillas, soy feliz porque soy de aquí, por allá, sus caminos me llevarán a la raíz de mi identidad. Los saluda Alejandro Sinibaldi. Me siento orgulloso de mi país y me llena de satisfacción que estamos construyendo caminos, escuelas y viviendas, acercando a los niños a sus escuelas y dando techo a quien más lo necesita, porque detrás de todo lo que hacemos está nuestra gente. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Qué bueno que continúen en presencia del canal de gobierno. Esto es Mesa de Diálogo. Hoy estamos viernes 28 de agosto, total y absolutamente relajados. Esperamos que usted también lo esté en cualquier lugar en donde nos esté sintonizando. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el doctor Aníbal Chajón, representante del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos, el CEFOL. Fíjese que es un centro que pues ahí lo tienen desde hace, ¿qué? Más de 5 décadas. 47 años. 47 años, casi 5 décadas de estar acompañando, de realizar investigación antropológica, investigación histórica, investigación etnográfica, pues de todo tipo. Hay información musical, hay información gastronómica, Sí. ¿Qué más? Hay información de Artesanías, artesanal, danza, tradición oral. Toda la cultura viva de Guatemala está plasmada ahí. Y lo que ya perdimos también lo está. Bueno, eso hemos intentado, porque pues comentaba, ¿verdad? El territorio, aunque es pequeño, es tan diverso que no hemos podido documentar todas las cosas, pero hemos encontrado algunos elementos que hemos podido destacar. Hablábamos de la gastronomía hace un momento y es que los guatemaltecos comemos para mantener la salud. Claro. Entonces hablábamos del tamal porque involucra alimentos que nosotros clasificamos como calientes y fríos. En Guatemala el pescado es frío aunque esté a 100 grados centígrados y el chile es caliente aunque esté saliendo de la refrigeradora, ¿verdad? Entonces un canadiense, un europeo no entiende eso, ¿verdad? Dice, no hombre, ¿está frío? Porque viene de la refri. No, es caliente porque es chile. El tamal combina los elementos fríos y calientes y nos permite conservar la salud durante la vigilia de la Nochebuena, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se involucran en todas las comidas, por eso necesitamos la tortilla. Acá podemos ver, bueno, esta es la preparación de dulces, esto es también en Cobán. El dulce, a diferencia de las comidas importantes que tenemos los guatemaltecos, aquí seguimos en la preparación. ¿Verdad? Sí. Podemos ver que es artesanal, ¿verdad? El chile le dicen en maya. ¿Cómo? Chile. Excelente. Aquí está el proceso de cocción. Vea usted, entonces podemos ver pues que esto es artesanal, que son personas del área rural. Eso también lo fotografié en Cobán, ¿verdad? Y aquí tenemos una mesa que nos prepararon en la antigua Guatemala unos estudiantes. Vamos a pedirle por favor a producción, perdón doctor, que ponga pausa en esta fotografía, porque aquí tenemos un collage de información que fenomenal. Podemos escribirle a la teleaudiencia. Claro, aquí veamos. Están las artesanías porque tenemos los objetos, los utensilios de cerámica
que indican una fusión cultural, porque tenemos algunos que están allí, que se puede ver que brillan, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene el proceso de vidriado que incorporaron los españoles, pero la cerámica es prehispánica. Claro. Entonces, fíjese, pues ahí ya hay una cosa importante. Luego, cada uno de los objetos está recibiendo alimentos, ¿verdad? O sea, está conteniendo alimentos. Tenemos instrumentos de madera, vea usted ahí las paletas que están apuntando muy bonito. Esto le da un sabor específico a la comida, ¿verdad? Los acompañamientos de las salsas, por ejemplo, claro, ¿verdad? Ajá, sí. Las tostadas. Los recados, las tostadas, los tamalitos. Por ejemplo, fíjese, el mural de San Bartolo, uno de los murales de San Bartolo, está fechado 100 años antes de Cristo, y la señora lo que está ofreciendo es el guaj. El guaj es el tamal. Entonces, cuando nosotros decimos desguajó el carro, es como que usted le quite las hojas al tamal, lo desarma, ¿me entiende? Claro. Entonces, son cosas que están en nuestros conceptos cotidianos, en nuestra vida diaria, que son parte de lo nuestro. Lo que pasa es que no sabemos que guaj es la palabra cholana para el tamal, ¿verdad? Porque el tamal es una palabra mexicana que introdujeron a raíz de la conquista. Entonces, fíjese, aquí tenemos una serie de ingredientes, una serie de alimentos que están preparados y que estamos acostumbrados a nuestro paladar, ¿verdad? Nuestro paladar se acostumbra a estos sabores. Entonces, estas combinaciones, como les digo, nos permiten conservar la salud. ¿Por qué las tostadas llevan guacamole? Porque es una comida, es una refacción, no es una comida seria, no es una comida auténtica. ¿Y cuál es la verdadera comida? Cuando uno ha comido tortillas. El guatemalteco, si no ha comido pan o tortilla, siente que no ha comido. Así es. ¿Verdad? Eso es parte de nuestra cultura y que nos hace diferentes al resto del mundo. Los turistas se comen 4 tostadas y dicen, ya no quiero nada. Pero nosotros sabemos que necesitamos algo más, ¿verdad? Porque esta es como una comida frugal, es la comida por diversión, que es lo que pasa con todos los postres. Y los postres, a su vez, tienen una historia tan larga. Fueron muchos de estos introducidos por los españoles. Aquí vemos esto, me encanta. Esto es en San Sebastián, para uno de los... Y aquí tenemos una foto que integra 2 cosas importantes, ¿verdad? Esto es los puestos que se instalan en el atrio de San Sebastián los días miércoles, ¿verdad? ¿Y por qué se hace? Por una actividad religiosa. Las personas van a venerar al Padre Eterno, a la imagen del Padre Eterno. En San Sebastián y San Judas Tadeo en la Merced, por ejemplo. En la Merced, y así hay varios, ¿verdad? Y en cada pueblo pues pasa lo mismo. Entonces, y entonces aquí tenemos la comida relacionada con una actividad religiosa. Entonces, los postres tienen una historia tan compleja en España, y esto, digamos, fusión de sabores árabes, etcétera, y estos nos lo traen acá y nosotros los volvemos Eso es lo importante destacarlo. Estas conservas que estamos viendo ahí, a raíz de azúcar, tienen raíces hispánicas. Claro, porque el azúcar la introdujeron los españoles, y entonces parte del proceso, pues obviamente es español, pero el fruto, el chilacayote, es de acá, ¿verdad? El mazapán es diferente, nuestro mazapán al mazapán europeo, porque está hecho con pepita, no tenía almendras, aquí no había almendras. Entonces alguien tuvo la genial idea, probablemente en el siglo XVII, de decir, bueno, no tengo almendras, vamos a probar con esta pepita, y entonces nuestro mazapán es diferente, ¿verdad? Esas cosas, ese tipo de fusiones que nos hacen únicos. Aparte de lo que estamos viendo acá propiamente, doctor Chajón, de estas conservas, de, por ejemplo, este tipo de comida. Chiles rellenos. Los chiles rellenos, sí, por favor. Este sincretismo, digamos, que hubo, no solo cultural, sino estamos viendo que se traduce también en términos gastronómicos. Claro. ¿Qué otro elemento que a diario consumimos o vemos en la gastronomía guatemalteca existe como producto de este sincretismo? Definitivamente creo que cualquier plato que probemos, ¿verdad? Tiene un elemento. Tiene un elemento foráneo y un elemento nativo. Entonces, eso es lo interesante, porque la UNESCO clasifica la cultura como cultura material y cultura inmaterial. Pero lo que pasa es que la cultura material es la forma visible de ver nuestros conceptos culturales, que son inmateriales, ¿verdad? El proceso de elaboración de cada una de estas cosas, de cada uno de estos alimentos, lleva una serie de información para la cocinera o el cocinero, porque depende de quién lo elabora, que indica toda una formación cultural, un aprendizaje, y digamos,
Lo bonito de esto es que la mayor parte de estas recetas no aparecen en recetarios, sino que se la transmiten madres a hijas. De boca en boca, decimos comúnmente. Y de estar practicando en la cocina. Ahora, ¿esta tradición oral se ha mantenido? Sí, sí, existe la tradición oral. Por supuesto que, bueno, en cuanto a... solo para concluir con lo de la gastronomía, ¿verdad? La madre le enseña a la hija dentro de la cocina cómo se preparan los alimentos, pero cada quien le da su sazón, ¿verdad? Entonces, a veces el sazón de la hija no es igual al de la madre y los nietos prefieren el de la abuela que el de la madre, ¿verdad? Claro. Eso suele ocurrir. Entonces, toda esa información se transmite de forma oral. Lo que pasa es que habitualmente llamamos tradición oral a las leyendas, cuentos, refranes, pero están vivos, están vigentes, ¿verdad? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? Claro, somos menos ya los guatemaltecos que usamos ese tipo de expresiones por nuestra generación o porque hemos estado imbuidos en la cultura tradicional o nos gusta utilizarla. Usted ha visto que yo en las clases pues uso palabras como patojo, pisto, y claro que explico de dónde viene patojo, de dónde viene el concepto de pisto, de dónde viene el concepto de chapín, porque es parte de nuestro hablar cotidiano. Pero es importantísimo y aprovechando este espacio, porque ese es un elemento muy importante para toda nuestra teleaudiencia seguramente, que nos están viendo, inclusive fuera del país. Muchos guatemaltecos nos ven en la Unión Americana. Un saludo para todos los connacionales que están en Estados Unidos, que nos siguen a través de www.guatemala.gov.gt, porque la etimología de las palabras muchas veces no la sabemos, y solo la repetimos como el lorito, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente de dónde provienen y la connotación que estas tienen. Por ejemplo, inclusive la palabra chapín, claro, ¿verdad? Es muy importante que la sepamos y lo podemos compartir con la teleaudiencia. Con todo gusto. El término... pero creo que ya no nos queda tiempo. Bueno, están diciendo producción que vamos a hacer una pausa. Después de ello vamos a platicar un poco sobre la etimología de las palabras muy comunes que usamos en el lenguaje popular, digamos, y además también un poco de las tradiciones y costumbres para cerrar esta entrevista. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. El deporte es respeto. El deporte es amistad. El deporte es alegría. El deporte es compartir. El deporte es convivencia, no más deporte con violencia. Un mensaje del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación CONADER. El deporte es igualdad. El deporte es educación. El deporte es compañerismo. El deporte es compartir. El deporte es convivencia, no más deporte con violencia. Un mensaje del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación CONADER. Beatriz, ¿qué haces cosiendo a oscuras? Y no ves, pues, el patojo rompió su pantalón y mañana tiene que ir a clase. Pero encender la luz, ya dijeron que este año no le van a subir. Para que llegues bien a fin de mes, durante el 2014 no habrá incremento en el precio de la electricidad, como no ha ocurrido en todo este gobierno. Y así podrás utilizar la luz cuando la necesites. Una acción más del plan Pa' que te alcance. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Para conocer bien a Guatemala, tienes que conocer bien a su gente. Venir aquí te va a enseñar a romper los protocolos en la forma de comer, de vestir y de reír.
existen cientos de personas que tienen una lección especial para todos nosotros. Sonreír, aunque no haya razón. Guatemala es el lugar ideal para venir a aprender español. Porque no solo vas a aprender a hablar el idioma, sino que cada maestro tiene deseos de enseñarte algo más. Por eso, si veniste a aprender español, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Gracias por estar en sintonía del canal de Gobierno, Mesa de Diálogo, 28 de agosto de 2014. Vamos a continuar conversando con el doctor Aníbal Chajón del CEFOL, Centro de Investigaciones Folclóricas de la Universidad de San Carlos. Hablábamos de chapinismos antes del corte, así rapidito porque tenemos poco tiempo y queríamos contarle tanto a la teleaudiencia de la información que el doctor Aníbal Chajón, en tanto investigador de la Universidad de San Carlos, catedrático de varias casas de estudio en Guatemala, varias universidades, pues que tiene este bagaje de información con que cuenta. A ver, patojo, ¿de dónde viene la palabra patojo? La palabra patojo es una palabra de origen español que significa paticojo, porque los niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar arquean sus piernecitas y caminan como que estuvieran cojos. Entonces nosotros le llamamos patojo a toda persona joven, ¿verdad? Entonces, estás patojo. Es como tan pinino, dicen los abuelitos. Exacto, sí, sí. ¿Cuál otra? Y uno trastabilla a veces. Exacto. Chapín. Chapín. La palabra chapín proviene de un zapato muy costoso y alto que usaban las mujeres en el siglo XVII, pero el concepto de chapín se empezó a usar en el siglo XVIII por la competencia comercial entre El Salvador y Guatemala. Los salvadoreños producían el producto de exportación que era el añil, lo enviaban a Guatemala y de Guatemala salía en dirección a Belice. Entonces, los salvadoreños sentían que los que sacaban la ventaja comercial eran los capitalinos. Y entonces empezaron a llamarlos chapines, porque era como un zapato de lujo, muy bonito por fuera, pero inútil para el trabajo. En compensación, los capitalinos llamaban a los salvadoreños guanacos, ¿verdad? Que significa tosco, rústico, ¿verdad? Entonces, lo simpático es que esta competencia comercial que tuvo sentido en el siglo XVIII y que es uno de los momentos importantes de las causas de la independencia, pasó. Y entonces ya el término chapín se fue generalizando no solo para los grandes comerciantes de la capital, sino para los capitalinos y después se ha ampliado para todo el país. Pero todavía ese sentido de identidad dice es que yo no soy chapín, yo soy jutiapaneco, o soy zacapaneco, o soy petenero, o soy escuintleco, pero todavía está así. Creo que la rivalidad que existe todavía es que Saltenango es la ciudad capital, ¿verdad? Entonces el quesalteco dice no soy chapín, los chapines son los de la capital. Y esta rivalidad surgió porque precisamente en el siglo XVIII, cuando se obligó al traslado de la capital de Panchoy a la ermita, la población se partió y la mitad de los españoles se fueron a Quetzaltenango y desarrollaron una cultura muy interesante que tuvo su culmen en el intento de separación con el Estado de los Altos, pero que después, cuando llegaron presidentes de la región como Barrios, Reina Barrios, Varillas y Estrada Cabrera, pues aquí tenemos un trabajo interesante que logré realizar que es sobre el traje de Mengala, el traje regional de las personas mestizas en Guatemala, y creo que, como lo comentaba hace un momento, el aporte más bonito que yo logré encontrar allí es el significado de la gabacha y el delantal. Una mujer, porque lo vamos a ver, digamos, estas fotos son de principios del siglo XX, pero vemos acá, vean ustedes, las señoras con su traje de Mengala, que es la evolución de los grandes trajes con crinolinas del siglo XIX, ¿verdad? Cómo en Guatemala se va reduciendo. Pero aquí tenemos una persona Mengala actual. Bueno, esta foto es de hace como unos 5 años. Podemos ver que lo más importante que usa la señora es su manga de picoy y su gabacha. ¿Por qué lleva su gabacha? Porque es una mujer honrada. Una mujer honrada en el sentido de que solo tiene un esposo,
y que si el dinero que tiene es de su esfuerzo. Ve, aquí tenemos otra señora, esta es de una aldea por Villacanales, es una mujer encantadora. Cuando le tomé la fotografía me dijo, le doy permiso, pero se fue a cambiar su gabacha. Y cuando salió la primera vez de su casa, no salió sin gabacha, porque es una mujer honrada y no puede permitirse que alguien la vea sin su gabacha. Entonces, esto es parte de la indumentaria diaria, digamos. Ay, mire, esta la dejé torcida, pero aquí esto es en el... aquí la tenemos, gracias, disculpe. Aquí podemos ver una señora que está trabajando, esto fue frente a la catedral, aquí en la Plaza Mayor, y vemos cómo lleva su delantal, porque ella es honrada. Y eso es importante, o sea, son conceptos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Pues qué interesantísimo. De los chapinismos que existen, hay varios ya documentos, digamos, que están circulando desde hace un tiempito para acá, incluso casas editoriales que los han producido. Sí. La Universidad de San Carlos ha distribuido algún material. Fíjese que como ya lo habían hecho algunas editoriales, nosotros no hemos elaborado un diccionario de chapinismos porque existía, y hay uno que escribió un señor en los años 50 y que está vigente. Lo simpático de las nuevas versiones que han salido, que le comentaba que hay uno que está a la venta, una excelente edición, fotografías, pero tenía falta de ortografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero lo interesante es que hay entusiasmo por mantener vigente esto. Estuvo circulando en internet aquello de chilero, chapín, cholero, chibola, que me pareció genial porque son los elementos que, de nuestra dicción cotidiana, de nuestro léxico cotidiano, que nos identifican. Alguna persona criticaba la publicidad de unos alimentos embolsados, ¿verdad? Qué chulo está tu chucho, colocho. Genial, porque es así como nos identificamos respecto a salvadoreños, mexicanos y el resto del mundo. Claro. Otro elemento muy importante dentro del contexto de la investigación es, por ejemplo, la indumentaria regional de algunas partes de la República de Guatemala, el oriente del país, por ejemplo. ¿Por qué en el corredor seco, diríamos ahora, verdad? Pero bueno, es básicamente lo que tiene que ver con Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, por ejemplo. ¿Por qué el sombrero, los hombres? El pantalón de lona, o jeans, como se le quiere llamar, la camisa de cuadros, en fin. Claro. Fíjese que esto, pues, tuve la suerte de identificarlo el año pasado en un trabajo que hice sobre la indumentaria. El pantalón de lona se impuso a raíz de que en los años 60 hubo un proyecto de irrigación en Zacapa que patrocinó las Naciones Unidas y que Guatemala pagó ese préstamo. Y los ingenieros eran jóvenes recién graduados en Estados Unidos que habían visto la película Rebelde sin Causa. Y en Rebelde sin Causa el personaje aparece con su pantalón de lona, con el ruedo volteado, no tiene el ruedo hecho, sino que tiene volteada la parte inferior, usa su chumpa, y entonces así venían los ingenieros estadounidenses. Entonces esto gustó a la población que trabajó en esto y que estuvo en contacto con esto, y a partir de los años 60 para acá, prácticamente es un traje regional, ¿verdad? El varón en el oriente debe llevar su pantalón de lona. Tipo vaquero, decimos. Claro, ahora, ¿no? Y el sombrero se llama tejano. ¿Por qué? Porque muchos de estos ingenieros eran de Texas y traían su sombrero tejano. Entonces, el sombrero ancho de palma, que era el que se usaba, cambió. Y se introdujo el que usan los tejanos, ¿verdad? Igual lo mismo pasó con las botas. Y entonces, es una transformación cultural que es evidente y palpable y que históricamente se pudo localizar, ¿verdad? Si regresáramos en el tiempo, pues el del traje de Bengala hemos visto que surge a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en Europa y las élites lo que se usaban eran aquellos grandes vestidotes que deformaban la figura femenina para que pareciera como una gran campana y tenía sus mangas de huicoy. Entonces acabamos de ver el cambio. Aquí tenemos, vea usted, esta es una variante mucho más reciente, ¿verdad? Con la cultura Tex-Mex de los años 90 que impulsó una cantante, Selena, y que tuvo un gran impacto en las áreas toda América, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo esto ya no es cultura tradicional, esto es lo que llamamos cultura popular, porque es por los medios. Pero vemos acá los medios masivos, ¿verdad? Acá vemos, vea usted cómo todos los sombreros que se ven. Esta foto, de un lado están las mujeres, por eso no se ven sombreros, pero de otro lado están todos los hombres. Y luego la famosa gorrita, la visera.
En el trabajo que hice el año pasado, logré identificar que la visera se pone de moda en los años 90, después de una serie de televisión donde el personaje principal usaba su gorra de visera, ¿verdad? Porque él era aficionado a los partidos de béisbol. Y entonces eso impacta mediáticamente y entonces lo que vemos, eso es otro de los aspectos que sí, y es importante destacarlo porque efectivamente los medios masivos, el mass media en Guatemala y en el mundo genera mucha acultura por los pueblos o transforma a los pueblos y puede ser para bien, puede ser para mal. Entonces hay que tener por eso hacemos clasificación entre cultura popular y tradicional. Acá vemos expresiones religiosas, ¿verdad? El baile de gigantes en San Pedro de las Huertas, que esto es una introducción europea y por supuesto. Y la chatona de Petén también. Exacto, ella es una variante de los gigantes. Y el caballito de Tata Vicente, ¿verdad? Y acá vemos pues dentro de la religiosidad popular y tradicional, las procesiones, el traje de cucurucho que se transformó en 1908 para que el presidente pudiera ver a la gente, las alfombras que desde el siglo XVII se realizan, aquí la tenemos en la Antigua, se puede ver en el Pedrao. Entonces, ese tipo de manifestaciones, estos sí son tradicionales, ¿verdad? Porque son muy antiguos. Claro. Esta foto también corresponde a la antigua Guatemala, ¿verdad? A las actividades de la Semana Santa. ¿Lo encajan de esto dentro de tradiciones y costumbres? Sí, claro. Aquí vea usted, esto no es tan tradicional, que son las representaciones en vivo, ¿verdad? Esto es en Ciudad Nueva, zona 2. Y ahí puede ver usted las personas ataviadas para hacer en vivo. Y relacionado con la Virgen de Guadalupe, la tradición de vestir a los niños con trajes regionales. Y que esto aparentemente surge en 1895 porque hubo un problema en la iglesia de Guadalupe. La iglesia era una iglesia particular de una familia Jauregui. Un sacerdote de apellido Jauregui compró una manzana y construyó la iglesia. Y los herederos querían botarla para hacer algo. Y la gente, los vecinos del barrio tomaron la iglesia y entonces aparentemente es en 1895 que empieza la costumbre de la tradición de vestir a los chicos. ¿Dónde está ahora aún? ¿Dónde está ahora? Sí, el gobierno de Reina Barrios compró la propiedad, completa la manzana y por eso tenemos de un lado la casa del niño y del otro lado la iglesia. Exacto. Hay menciones inclusive por la cercanía con el Hospital San Juan de Dios y todo lo demás. Claro, sí. Histórica, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí vemos pues otras expresiones de religiosidad tradicional, como la gente participa en los rezados, en las procesiones, ¿verdad? Aquí vemos el interior de la iglesia de la Escuela de Cristo. En la antigua Guatemala, el exterior, podemos ver el paisaje fascinante del fondo. Las niñas de su primera comunión acompañando a una procesión de San Francisco, ¿verdad? Porque para los guatemaltecos una procesión, si no lleva imagen, si no lleva santo, no es procesión. Pues interesantísimo, en realidad, toda la información que hemos estado recibiendo de parte del doctor Aníbal Chajón. Hay mucha información, mucho trabajo que hacer todavía, ¿verdad? Así es. De parte de la Universidad de San Carlos, de parte de todos los sectores que de alguna manera estamos involucrados en el rescate y en el sostenimiento incluso de esta cultura. Es una cultura viva que pues le pertenece, ¿qué es nuestra? Es nuestra, es el bagaje cultural con que contamos. Creo que es uno de los patrimonios más importantes de todo el país, ¿verdad? Por supuesto. Y tal vez podríamos recomendar aquello de que el turista viene a ver eso. Es turismo cultural. Exacto, es turismo cultural y eso genera ingresos económicos. Y entonces, en la medida en que mantengamos vigente la cultura tradicional, si logramos mercadear a Guatemala como destino turístico, hay un complemento perfecto que nos permitiría salir de las grandes dificultades económicas que atraviesan una gran cantidad de la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces, y que genere más identidad. El generar identidad genera ingresos a país. Creo que eso podría ser una cosa importante. Fíjese que es importante porque genera identidad, genera sentido de pertenencia, se genera unidad nacional. Así es. Y ese orgullo de ser chapín, como dice la canción de uno de los artistas más reconocidos y comunicadores del país, es importante porque de esa manera lo que estamos viendo hoy la obra de Hazahuachancahuil está allí, la vienen a ver los turistas, ¿verdad? El rey más importante de Tikal. Y los guatemaltecos no sabemos quién es Hazahuachancahuil, es un pecado. Sí, es un verdadero pecado. Fíjese que el Inguata ha hecho esfuerzos por el famoso posicionamiento de la marca país, pero la marca país pasa o inicia
por entender y conocer nuestra propia historia en principio, ¿verdad? Así es. Pues importante, muchas gracias, doctor Chajón. Seguramente vamos a programar otra entrevista de esta naturaleza. Inclusive, se me ocurre, y de una vez para que los productores puedan ir tomando nota por ahí, que hagamos un programa o un par de programas, los que sean necesarios, pero para temas puntuales. Perfecto. Por ejemplo, si hablamos específicamente de gastronomía, para hacer un repaso específicamente sobre asuntos, pues, si usted quiere, de chapinismos, claro, porque etimológicamente es importante saber de qué estamos diciendo, ¿verdad? El asunto de investigaciones de costumbres y tradiciones, del tema histórico, etnográfico, que además vale la pena plasmar en las pantallas de la televisión o las computadoras, donde quiera que nos miren. Pero bueno, doctor, muchas gracias por su espacio y por su tiempo destinado aquí al canal de gobierno. Seguramente, como digo, vamos a seguir conversando de estos importantes temas. Que tenga buen día. Igualmente, gracias. Con ustedes, amigos y amigas televidentes, regresamos el próximo lunes. Ya vamos a estar empezando el mes de septiembre, el 9º mes del año, arrancando aquí en Canal de Gobierno. Mi nombre es Vinicio Pacheco y le deseo que tenga un buen fin de semana. Con permiso.